Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a una nueva sesión de entrenamiento. Me he podido sacar un poco más de tiempo. Ahora vamos a ver el nivel 3. Ahí estábamos en volumen 2. Habíamos quedado en el ejercicio 56. Habíamos hecho 55 ejercicios y vamos a resolver este ejercicio. Dice que las negras están atacando y tienen que mover y es mate. Pues parece que sí, porque tenemos el alfil de E5 que junto con la torre de D2 coordinan en la casilla H2, ¿correcto? Disculpen, tengo que concentrarme un poco más aquí. Estaba un poco pensando en algunas cosas, pero es en la casilla H2. La idea es que si yo como, por ejemplo, si yo como dama por H3, podría el rey moverse a G1, pero dama por G2 sería mate. No, no sería mate, disculpen, porque está la dama cubriendo. Ese era el cálculo que estaba haciendo. Tanto la dama como el alfil blanco, la dama de C6 como el alfil de C4 están cubriendo las diagonales blancas, ¿sí? Por eso me quedé un poco pensando cuando dije H2. Bueno, en realidad acá tendríamos que ver qué pasaría si yo hago dama por H3. Dama por H3 jaque, G por H3, lo más normal, torre H2, correcto, jaque, rey G1, no hay otra, y luego torre G8, jaque. Aquí podría cubrir con el caballo, caballo G7 o caballo G5 y torre por caballo sería mate, ¿sí? Ok, parece que funciona si es que me toma el peón. Si no me toma el peón, luego que el rey va a G1, tendríamos que hacer simplemente dama H2. ¿Por qué? Porque la dama blanca está vigilando el peón de G2, ¿sí? Ok, vamos a ir por ahí. Vamos a hacer dama por H3, jaque. Me capturan, entonces yo le hago jaque al rey con la torre. Y luego tengo la torre de aquí abajo, torre G8, ¿sí? El caballo se puede interponer, le como, la dama se va a interponer y le como y es mate. Bien. Ok, vamos al segundo ejercicio, el 57. Aquí tenemos, por ejemplo, un jaque con el caballo en G3 y en F2, ¿no? Yendo con el hilo de la fuerza. Tenemos la pieza de el alfil H6, el alfil en H6 está suelta, ¿sí? El alfil en H6 está suelta, así que le puedo tomar, ¿no es cierto? Le podría tomar. El alfil de B, el alfil de B7, el alfil de B7, está con una influencia muy grande sobre la diagonal A1 H1 a 8, H1 a 8 o A8 a H1, ¿correcto? De manera que si por ejemplo yo hago dama H3 queriendo comerme el alfil, ¿correcto? El alfil de H6 y las blancas me capturan G por H3, yo podría sacar mi caballo, por ejemplo, a F2 primero, caballo F2, jaque, puede interponer la dama, la como y puede interponer la torre y la sigo comiendo. Y el rey cuando vaya a G1, el caballo puede ir a H3, caballo H3 y sería mate. Ok. Y si, por ejemplo, la dama blanca va a C1 para proteger el alfil, o sea, no me comen con el peón. Después de hacer dama H3, la dama blanca va a C1 para proteger mi alfil. Puedo hacer caballo G3 jaque, abriendo la diagonal del poderoso alfil de B7. No se puede comer con el peón, se comería con el caballo, caballo por G3, y ahora la dama puede hacer mate en G2. Y aún si se mueve el rey, también mate en G2. Parece que funciona. Parece que funciona para ganar una pieza, porque al mismo tiempo que estamos amenazando comer el alfil, estamos amenazando mate. ¿Mm? A ver,
Dama H3, sí, funciona si me comen. Caballo F2. Caballo F2. Ahora si me ponen la dama, la como, ¿no? Dije la torre, pero en realidad la torre no puede porque estaba el caballo F2. Luego ahora caballo H3. Y es jaque. Anteriormente había dicho la torre que podía ponerse, pero me había olvidado que el caballo estaba en F2. Hay que seguir practicando visualización. Bien, vamos al número 58. Aquí, ¿qué tenemos? Veamos. Tenemos el rey negro está un poco restringido. Tenemos al caballo y alfil defendiendo. Tenemos una barrera de peones. Ahora vamos a pensar en eso. Mientras tanto, quiero ver si las negras nos dan alguna opción. Por ejemplo, creo que está fea la cosa, ¿no? Supongamos que me toman torre por A2, rey por A2 y C3 jaque. C3 jaque. Ok. Torre por A2 es jaque. Rey por A2, la única. C3 jaque. Correcto. Y ahora el rey tiene que volver a la columna. Tiene que irse, disculpen, a A1 o a A3, porque está en la columna A. No podría ir a A2 porque el peón le impide. Evidentemente las casillas blancas de la diagonal blanca, de la dama le impiden. Si el caballo se interpone, se come el caballo y es lo mismo. O sea, si el caballo se interpone es caballo C4. Estamos por C4 y seguimos en jaque. ¿Por qué digo todo esto? Porque luego de que el rey, por ejemplo, vuelva a la casilla A1, la torre va a de B8 va a A8 jaque. Si interpone el caballo en A3, comemos con la torre. Y por último, ya meteríamos la dama una vez que el rey se mueva a cualquiera de las casillas, ya sea A2 o B2, ya colocamos la dama. Dama en A2 jaque. ¿Sí? Con lo cual la tenemos con una presión sumamente fuerte y prácticamente mate porque el rey se tendría que ir a C1 y la torre que está en A3 iría a C3 y es mate. Bien, por tanto no tenemos tiempo. Todo este cálculo que hice para las negras fue porque quería saber si teníamos la posibilidad, ¿sí?, de una jugada tranquila o una jugada que no sea jaque. Pues no tenemos. No tenemos la posibilidad de una jugada que no sea jaque. Necesitamos jugar con mucha energía y, por ejemplo, podríamos jugar torre G7, que parece ser el único jaque que tiene algo de sentido, porque si yo damos dama F8, pues me come con el caballo, me come con el rey, no tiene sentido, pero si hago torre por G7, pues puede comer con el rey o puede esconderse, pero si se esconde le como el caballo, ¿correcto? Entonces por eso yo decía que el único jaque que tiene sentido es torre por G7, ¿ok? Vamos a ver si encontramos otra posible jugada, pero comencemos con el cálculo de torre por G7. Torre por G7, rey por G7, torre G8, ¿correcto? Torre G8, y esto nos lleva a un jaque nuevamente, y ahora necesitamos jugar con mucha energía, porque ahora el jaque es, si el rey va a H6, pues dama H4 mate, pero ¿y si el rey va a H8? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos si el rey va a H8? Ese es el detalle. Aquí tenemos eso. Claro que podríamos hacer también una jugada defensiva, creo yo, caballo C3, ¿no? Pero vamos a calcular eso después. Y aquí ya no hay nada más. Sí hay, es increíble, hay.
Después de torre G8 jaque y el rey va a H8, hay la sorprendente jugada dama por E8 jaque. Parece increíble, pero dama por G8 funciona. ¿Por qué? Dama por G8 jaque es torre por G8. Y entonces ahora el caballo puede tomar en F7, caballo F7 jaque, ya que el rey está en H8 y no puede ser recapturado porque el alfil lo hemos quitado de ahí. Y entonces sería mate. Uf. Por eso es que siempre hay que seguir el consejo de hay que terminar el cálculo. Eso es un consejo del GM Jesús de la Villa, que dice, en los cálculos hay que terminar el cálculo, no hay que quedarse e irse a otra idea. No, termina el cálculo. Fíjese qué pasa una vez que ha visualizado. Torre por G7, jaque, rey por G7, torre G1, jaque, rey H6. Habíamos dicho que rey H6, dama H4 es mate. ¿Ok? Y ante rey H8, la sorprendente dama por E8 jaque permite que el caballo entre en F7, caballo F7 jaque mate. Este es un esquema de mate que lo hemos visto muchas veces en estos entrenamientos. La torre cortando la salida del rey o la dama y el caballo dando mate desde las casillas F2, F7, C2 y C7 en el lado de la dama, ¿no? Así que hay que tenerlo bien en la mente esto, ¿sí? Gracias a este esquema de mate es que me di cuenta de que se podía comer el alfil con la dama y jaque. Bien, vamos al 59. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que jugar con las negras. Dice que hay un mate en 6 jugadas. Muy interesante, mate en 6 jugadas. Parece que podría darse, a ver si yo como dama por A3. Entonces jaque, dama por A3 jaque. Si el rey se va a B1, dama por B2 mate. Por tanto, el blanco tiene que comer. Y come B por A3. Y entonces podemos meter el alfil. Alfil alfil C3 jaque. Y entonces el rey tiene A2. Bien, aquí deberíamos en este momento, por ejemplo, mover la torre. Torre B2, jaque. Y el rey ahora solo puede ir a la casilla A1. Rey A1. Entonces hacemos un descubierto. Torre por C2, jaque. Estoy calculando, no se olviden, esto es cálculo. Y entonces el rey solamente puede ir a B1, correcto, B1. Y aquí en B1 ya puedo hacer otro descubierto, pero vamos a hacer un descubierto con jaque doble. Vamos a ver si es que funciona un descubierto con jaque doble. Creo que no funciona un descubierto con jaque doble. Necesito hacer... A ver, déjame pensar si hay que un descubierto con jaque doble. Puede ser. Puede ser descubierto con jaque doble, o sea, torre B2. Vamos a pensar primero en el descubierto por jaque doble. Torre por G2. Si el rey se va a C1, hago torre B1 mate. Si el rey se va a B2, hago torre por... No, ahí ya haría torre D2 o por E2 y sería jaque mate porque los dos alfiles estarían dándole mate al rey. Vamos a ver si todo lo que he dicho tiene sentido. Vamos a hacer dama por A3, jaque, ok, B por A3, alfil C3 jaque, rey A2, torre B2
jaque, rey A1, torre C2, jaque, y aquí el descubierto. Aquí el descubierto doble, es lo que estaba pensando, no se olviden, hacer directo, sí, funciona, parece que funciona. Vamos a calcular desde acá de nuevo, no vamos a hacerlo directo. Pensemos un poquito más. Y hemos hecho nuestro cálculo, así que pensemos qué pasaría. Torre B2 jaque es un jaque doble. Si el rey se va a C1, torre B1 mate. ¿Por qué? Porque está soportado por el alfil y además el rey no puede ir a las casillas negras por el alfil negro. O sea, el alfil de casillas blancas soporta la casilla B1, por tanto ahí coordinarían la torre y el alfil y sería un mate. Pero si el rey va a A1, el mate tendría que ser sacando mi torre hasta D2 o tomando en E2. ¿Por qué? Porque sería con el jaque del alfil negro. Además que no puedo simplemente descubrir sin hacer jaque doble porque el alfil de E5 lo pueden tomar cualquiera de los dos caballos, inclusive la dama. O sea, tengo que hacer una bomba atómica aquí. No se olviden que la bomba atómica es el jaque doble, ¿no? Entonces vamos a hacer una bomba atómica, jaque doble, torre B2, jaque doble, y si va a torre C1, torre B1, mate, bien, y si va a A2, A1, disculpen, rey A1, entonces torre, para hacernos como algunos decían los tipos de la película, y no comemos ninguna pieza, simplemente nos vamos a torre D2. Pensemos si es que está todo bien. Parece todo correcto. Torre de 2 es mate. Bien. Ok. Sí, funcionó. ¿Hay que calcular así? Pues sí. Hay que luchar por calcular así. Uno tiene que trabajar en esto, entrenando. Yo he notado que en estos días que he estado entrenando este mes pasado, bueno, ya más de un mes, he ido mejorando mucho mi visualización y mucho mi cálculo. Así que los estimulo a buscarse un ratito para entrenar, ¿no? Este deporte que tanto nos gusta. Vamos al 60. Bien. ¿Qué tenemos acá? Que tenemos lo siguiente, tenemos que tener cuidado porque aquí nuestro rey está con una latente aquí, ¿no? La latente es que nos pueden dar mate. Así que necesitamos una jugada que evite el mate, pero que gane material. Porque acá me dice ventaja decisiva. Pero bueno, ya encontré una diagonal. Vamos con las diagonales blancas, a ver. Primero hay que ver qué pasa con torre por A2. Pero luego de torre A2 me parecía que no había nada. Sin embargo, encontré una diagonal muy interesante, un conjunto de diagonales. Fíjense, desde la dama de C6 se puede ir hasta A4, disculpen, hasta A4. Si primero hemos tomado con la torre, obviamente sería jaque. El rey tendría que irse a B1 y podríamos meter la torre de 1. ¿Por qué? Porque si la dama come, dama por D1, entró con jaque, el rey podría salir por A2, y entonces desde D1 puedo comer H5. Esas eran las diagonales que yo les decía. La dama va a A3, luego la dama va a D1 y luego la dama va a H5. ¿Y por qué tiene que ir hasta H5? Porque desde H5 cubre, fíjense, muy importante, cubre la casilla E8. Cubre la casilla E8. ¿Sí? Si esa casilla no se cubre, ya estaríamos perdidos, ¿no? Entonces, luego de aquí hay que tener cuidado para jugar, obviamente. Hay que tener cuidado para jugar. ¿Por qué? Porque necesitamos darle un respiro al rey y si por ejemplo nos hacen G4 para quitarnos la dama de ahí, pues tengo que ir corriendo con mi dama hasta A5 jaque
y una vez que he hecho jaque, hacer un movimiento de peón, ¿no? Por ejemplo, H6, o simplemente mover el rey a G8, rey G8 y ya está, no hay mate ya, ¿sí? Creo que rey G8 es mejor porque los peones no hay que tocarlos ahí, no hay que dejar huecos, ¿sí? Así que rey G8 es mejor. Bien, entonces funciona todo ese carrusel, no es carrusel, ¿qué podríamos decir? ¿No? Ese tour de la dama. Ok, ¿qué pasaría si el rey se va a B1? Esto también lo había calculado, solamente que me olvidé de decirlo. Bueno, hay que meter la torre, ¿no? La torre hasta A1. Obligarlo al negro a comer la torre. Porque si se sale a C2, dama A3, A4 es mortal. ¿Sí? Dama A4 es mortal. Solo tiene el peón y yo como con mi dama ese peón de B3 y ya sería mate. Entonces ahora vamos a hacer nuestra caminata, nuestro baile. Dama A4 jaque, torre D1 jaque, dama por D1, dama por D1 jaque, rey A2, dama por H5 jaque, y fíjense, esa jugada es la que yo les decía, hay que tener cuidado con G4. No puedo llevar mi dama a G6, porque me hace F5 y pierdo, básicamente pierdo. Entonces, tengo que llevar mi dama hasta A5 con jaque. Bueno, aquí acaba el problema. Y luego de que el rey hace B1, pues fíjense esta jugada, me gustó, bonita esa. H5, yo pensaba mover el rey a G, pero parece que H5 es más, que podríamos decir, activa, ¿no? Es más activa porque va a destruir los dos peones, pues ya que si lo adelanto me lo como, y si me hace jaque, adelanto subo mi rey, ya no hay mate. Y la cosa es que el peón de H5 está amenazando pasar y ganar la partida. Bien, bonita esta jugada H5. Así que bien, continuemos ahora con el ejercicio 61. ¿Qué hay aquí? Bueno, aquí podemos tener, por ejemplo, vamos a calcular. Vámonos con calma, respiremos profundo y tenemos que ver que nuestro rey negro va a recibir mate. Va a recibir mate. Está a punto de recibir mate. No queda otra. O sea, no puedo hacer una jugada que no sea jaque. Si no hago jaque, ya estamos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tengo dos jaques posibles. Un jaque, dama por B2, jaque torre por B2, no me lleva a nada. No me lleva a nada, porque torre por B2 no me lleva a nada. El otro jaque posible sería dama dama G1, jaque, y puede responderse con la dama, ¿no? Dama, disculpen, aquí un ratito, dama C1, o sea, yo digo dama G1, dama C1, ¿correcto? Una vez que se responde con la dama, calculamos comer, podría ser comer, y entonces tendríamos que llevar nuestro rey a G7, luego a G6 para comernos el peón, ¿no? Tanto el peón de F o el peón de G. Y el rey podía entrar aquí, ¿no? Inclusive podríamos luego doblar torre para comernos el peón de B2. Ok. Podría ser una opción, ¿no? Dama G1 y comer. Y luego doblar torre. Podría ser una opción. Ok, otra opción sería dama G1, jaque, dama C1 y luego comer el peón con dama por G4. Me parece otra buena opción, ¿correcto?
también. Pero estamos viendo, hay que lograr ventaja. A ver, vamos a ver qué es lo que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 peones contra 1, 2, 3, 4 peones. Ok, 4 peones. Tenemos dos torres contra, bueno, dama y dos torres contra dama, torre y caballo. Materialmente podríamos decir que estamos bien, pero el problema está en que no, en que el problema está en que el caballo está encerrado y quizás querríamos aprovecharnos de que el caballo está encerrado. Eso sería, ¿no? Quizás aprovecharnos de que el caballo esté encerrado. Vamos, sigamos pensando. Voy a ponerme a pensar con todo lo que tengo, así que esta parte que voy a pensar la voy a adelantar, ¿ya? Bueno, particularmente creo que después de haber pensado todo esto, dama G1 y luego comer el peón de G4, de G4 es la clave. Tengo que sacarme a la dama de H6. ¿Sí? La dama H6. Dama G1, jaque, y si me coloca la dama en D1, ahí tendría que pensar si la como o no, pero si me mueve el rey a C2, me tengo que comer el peón, ¿sí? Luego de comer el peón, él puede poner la torre en torre, o sea, tengo que hacer dama por G4, eso quiere decir comer el peón, ¿no? Luego de que él hace C2, el rey. Entonces torre H2 y entonces tendría que hacer torre por E4 jaque y el rey si se va a una casilla blanca, por ejemplo, o a una casilla negra, disculpen, o sea, de color, o sea, se va a D2 o a C1, dama F4, jaque, cambiando las damas. Que el problema es cambiar esa dama. Y si se va a D1, pues dama B1 jaque sería bastante duro. Digo, sería bastante duro. ¿Por qué? Porque me quedaría ya con ventaja, ¿no? Así que creo que voy a hacer dama G1. Si hay otra cosa no lo veo y vamos a aprender de esta jugada. Dama G1 jaque, si esa es la jugada. Torres, rey C2. Como les dije, no puedo sacrificar una torre, no tiene mucho sentido sacrificar una torre porque me va a comer con el rey, luego coloco la otra torre y el caballo protege. O sea, no tiene mucho sentido hacer ese tipo de jugadas. Así que mi jugada sería tomar el peón de G4. Eso es lo que haría yo. Tomar el peón de G4. ¿Ok? Y así proteger el mate. Vamos a ver de nuevo si vamos a aprender si no es la jugada correcta. Dice que no es la jugada correcta por esa jugada. Bien. Ah, ya, interesante. No vi ese, bueno, sí vi ese sacrificio, pero no creí que se podría hacer por la dama que protegía de C1. Pero se puede hacer y puede ser con mate, fíjense. Si come con el rey, dama D4. No me acordé de dama D4. Bien. Torre por C3. Vi ese sacrificio, pero a esta jugada yo dije, ¿cómo sigo el ataque? Porque no encontré el ataque por C1, ya que la dama cubre C1, fíjense. Pero recién ahora que la máquina me sugiere que debo comer, recién veo que la otra salida es ir a D4, dama D4, ¿sí? Por eso dije voy a comer el peón, dama D4, y entonces puedo entrar con la dama o con la torre, por ejemplo, ¿no? Que obviamente si voy con la dama, con la torre jaque, él va a ir a C1, ¿ya? Y no voy a poder continuar con los jaques. No nos olvidemos que acá hay un mate, ¿no? No nos olvidemos que acá hay un mate. Así que es muy importante ser muy precisos aquí en este momento. Es muy, muy importante ser muy precisos acá. ¿Ok?
Veamos, ¿qué podemos continuar haciendo? Bien, esta parte no la he calculado, así que déjenme que voy a calcular un momentito. Bien, bien, ya encontré. No, no es tomar el peón B2. Fíjense por acá abajo, torre C8, jaque. Esa es la jugada. ¿Sí? Torre por B2 no tiene sentido. Torre C8, jaque. ¿Correcto? El rey si vuelve a B1, dama D1, jaque. Y ahora la dama si va a C1, le como con mi dama o con la torre y es mate. Y si el rey se va a B3, dama B4, mate. Bien. Torre C8, jaque. El rey va a B1, dama D1, jaque. Y la dama vuelve a defender y la torre. Bien. Ok. Aprendimos algo. Hay que ver no solo un jaque que puede hacer, sino la dama es muy poderosa, ¿no? Yo solo pensé en que no se podía hacer dama C1, pero habría dama D4. Ok, hemos aprendido eso. Ok, ahora sí me comen. Comer yo pensaba que era la peor de las opciones. ¿Por qué? Porque entonces puedo yo ir con mi dama hasta B1. ¿Ok? Pero no se olviden que yo no he calculado esta variante, así que denme otro tiempo, voy a calcular de nuevo. Veamos. Bien, parece ser que después de dama B1 jaque, el rey va a ir a D2 y luego torre B2, correcto, torre B2. Y después de torre B2, tendríamos que el rey iría a E4, E3, disculpen, rey E3, y aquí se pone en la diagonal de la dama, y luego de dama C1, me puedo comer la dama, pero tengo muy pocos peones, ¿no? Me podría comer la dama, pero tendría que ver la posibilidad de seguir haciendo jaque, y creo que sí se puede hacer jaque, por ejemplo, se podría, ¿no? Se podría hacer jaque. Pero creo que sería muy difícil. Lleguemos hasta ahí. Ya tenemos la posibilidad de comernos la dama. Lo que pasa es que no va a comer la torre. Y bueno, sí, la dama ya podría entrar a F4, hacer jaque, comer algunos peones y luchar contra la torre y el alfil. Ya. Vamos a ver. Dama B1. En esta parte, torre B2. Hasta aquí estamos bien. Y yo pensaba directamente dama C1 aquí. Aquí el cálculo me dice dama C1 jaque, comer la dama. Dama C1 jaque, comer la dama. Parece lo más lógico. El rey está un pelín indefenso, así que parece buena opción. Dama C1. Esta es la jugada más difícil, ¿sí? Dama F3, las blancas pierden muy rápido. Les voy a mostrar cómo, porque yo como la dama, él come mi torre y luego hago dama H3 jaque, tiene que bajar a la fila 2, dama H2 jaque y me como por una enfilada la torre. Pero esta jugada es quizás la más compleja. Y ahora tengo que pensar si comer la dama, cómo me ayudaría ahora si como la dama. No me queda más que comer la dama, no tengo otra jugada posible. Bien, comamos la dama. Ok. Bueno, aquí se resuelve el problema, pero acá yo tengo mi duda. Después de esto, ¿cómo continuamos? Evidentemente tengo que hacer jaque.
jaque, jaque y ir comiendo peones. ¿No? Más o menos la idea que tenía era continuar con dama h3, el rey si se mete por acá, ¿no? Por ejemplo, hacer dama por g4 y bueno, intentar comer este peón, por ejemplo, y el peón de f6, el peón de e4 y el peón de f6. Bien, más o menos esa es mi idea, pero ya es otra partida. Vamos, continuemos. Hemos aprendido algo acá. ¿Qué es lo que aprendí? Lo siguiente, que no solamente existe la jugada dama c1 jaque, que estaba protegida por la dama, por eso no pensé el sacrificio, que pensé que no funcionaba, pero me olvidé que existía dama d4, ¿sí? Que produce un mate por la torre de c8. ¿Listo? Bien, bien. Vamos al número 62. Mueven las blancas y tienen que dar mate. ¿Ok? Se puede dar un mate de la siguiente manera. Por ejemplo, torre por G7, comenzando con el hilo de la fuerza, torre por G7 jaque, alfil por G7 y la torre va a C8, torre C8. Si el rey intenta escapar, por ejemplo, por H7, dama G6 sería mate. Vamos a ver eso. Torre por G7, ¿no es cierto? El alfil come, torre C8, el rey intenta escapar por H7, dama G6 mate, pero si intenta escapar por F7, dama G6 jaque y el rey tendría la casilla E7 y luego dama por alfil o dama por G7 mate. ¿Sí? Bueno, y luego puede colocar torre, torre, todo lo que quiera, pero la torre se la puede comer y además que la jugada dama G6 soportada por ese peón es bastante buena. Bueno, vamos por acá. Torre por G7, alfil por G7, torre C8, rey F7, dama G6, jaque. Bueno, dice que es una jugada correcta, pero también esta es otra correcta. Y acá tendríamos la jugada dama E8, bonita jugada mate. ¿Sí? También funciona esta por lo que habíamos calculado, pero quiero ver por qué no funcionaría si comemos acá, directo. Sí funciona también, dama por G7 es mate, sí, funciona. Si encontramos una secuencia de mate hay que seguirla, claro, acá van a buscar siempre las mejores, o sea, las secuencias más cortas. 63, vamos a ver qué tenemos. Sí, creo que alfil por peón y luego dama H5, ¿no? Alfil por H7, rey por H7, dama H5 jaque, rey G8, torre por G7 jaque, rey por G7, correcto, rey por G7 y luego torre A1 jaque y vendría el rey a F6. Rey F6, ahí tendríamos que ver qué hacer. Podríamos venir con la dama, con el rey, claro, con la dama, ¿no? A ver, tendríamos que buscar qué hacer porque tampoco está tan fácil. Hasta rey F6. Tenemos el rey en F6, tenemos la dama en H5 y tenemos la torre en G1. Ya no hay el alfil, la columna D está abierta, ya no hay otra torre. Claro que podríamos hacer dama G5 jaque, el rey va a E6 y ahora dama por
E5 jaque, el rey va a D7, la cosa se complica, ¿no? La cosa se complica. Puedo comerme la torre, correcto. Puedo también la torre de G1 llevarla a D1, jaque, y luego comerme la torre, por ejemplo. Y estaría bastante encerrado, ¿no? Estaría bastante encerrado. Porque solo tiene su caballo, ¿no? Pero quisiera poder ver un mate, porque estoy sacrificando 2 piezas y estoy recuperando solo una. Quisiera poder ver un mate, ¿correcto? Creo que al final quedaría una dama contra 2 torres. Y con más o menos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 peones contra 4. Podría ser ventajoso para el blanco, ya que su rey está mejor protegido. Pero en estos puntos, por ejemplo, lo que me hace falta es evaluar, hacer una evaluación. Primero saquémoslo del rey hasta F6, ¿sí? Saquémoslo del rey hasta F6, luego vamos a ver si podemos introducir la torre o la dama. A ver. Creo que la jugada es alfil por H7, jaque. Como el rey, dama por dama H5, no dama por, dama H5, jaque, se esconde. Aquí pensaba yo mover mi dama a H6, pero él va a mover simplemente G6 y ya no hay nada. Y no hay nada de verdad. Así que pensaba yo sacrificar mi torre por G7, para sacarlo al rey y sacrificar mi otra torre. No sacrificar mi otra torre. Meter mi otra torre en G1. O sea, la idea es esa. Lo que pasa es que el caballo de C6 está suelto y la torre de C3 está suelta. Entonces, mi idea es que la dama se pierda por la torre de G1 y entonces ganar una de las dos, ¿no? De las dos piezas, o la torre o el caballo. Esa es mi idea. Por eso yo quería destruir el muro de peones con torre G7. Es, creo, la jugada que debería hacer. Pero no sé si me estoy precipitando y mejor es doblar mis torres, pero si doblo las torres ya va a tener tiempo de hacer F6. Bueno, bueno, eso perjudica un poco, ¿no? Ok. Veamos. Torre G7, que era mi idea principal, ¿correcto? Y luego aquí llevar la otra torre. Torre G1, jaque. Y bien, acá. ¿Por qué no quiero hacer dama G5? Porque él tiene la casilla ahora vi una jugada. Ahora vi una jugada increíble. La jugada es F5. Fíjense, ese es el problema de visualización. La jugada es F5 directa. Porque puedo hacerle mate con dama G5 si hago F5. ¿Correcto? F5. Bien. Vi esa jugada recién, en este momento. No pude visualizarlo antes. F5.
y él va a mover su peón a E4 para poder sacar el rey de ahí, porque si no, no hay otra forma, si no pierde material simplemente. Yo voy a hacer dama G5 jaque, él va a ir a la única casilla que tiene para escapar, rey E5, y entonces F6 jaque y me como la dama. Y tengo torre y dama contra... Sí. No pude visualizar la jugada F5, ¿sí? Pero para eso entrenamos. F5 es la jugada correcta, sí. Ahora les explico qué es la idea. Aquí, por ejemplo, si pone la torre, como con la otra torre. No tiene cómo evitar el mate más que con la jugada E4. A E4 yo respondo dama G5, él va a E5 y hago F5, F6, jaque descubierto atacando a la dama. Y aquí él se mueve, correcto. A donde se mueva le voy a comer esa dama y va a estar protegida todavía y atacando una torre. O sea que va a ser brutal la ventaja. Ese F5 no lo vi. Solo lo pude ver cuando llegué aquí. Cuando llegué ahí estaba pensando en dar jaque con la dama, pero nunca se me ocurrió en F5 en la visualización. Tengo que visualizar un poco mejor, pero para eso estamos practicando. Bien, vamos ahora al 64. Juegan las negras y dan mate en 3 jugadas, dice. Bien, ya encontré. La idea es, y todo radica en lo siguiente. Voy a explicar qué fue lo que pensé. Pensé que mi dama puede comer la torre de F1. Claro que en este momento no, pero pensé que puede comer la torre. Pensé hacer un boquete en la estructura negra haciendo caballo F3. Y no se puede no comer, o bueno, sí se puede no comer y hacer rey H1 pero eso tendría como resultado un mate mucho más directo. Eh, dama por F1, mate, ¿no es cierto? Entonces ahí. Una vez que pensé eso, dije, bueno, tiene que obligatoriamente comer G por F3, pero ¿y ahora cómo continúo? Y observé que el boquete que le abrí justamente me permite a la torre de H5 ir a G5 jaque, y el rey ahora sí solamente tiene a H1 y ahora sí puedo comer la torre de F1. O sea que el haber pensado un absurdo, esto me tiene que ayudar a entender algo. El haber pensado un absurdo como dama F1, luego se hace posible ese absurdo si yo hago las jugadas correctas. Eso es muy importante. Corrección dicen una pieza desprotegida es una vez atacada, una vez defendida, es pieza desprotegida y esta pieza es desprotegida. Caballo G3 jaque, tiene que comer con el peón para no recibir mate directo. Torre G5 jaque y dama por F1 mate. Bien. Un esquema de mate que hay que tenerlo en la cabeza, correcto. Vamos ahora al 65. Vamos a intentar llegar a 67. Unos 2 ejercicios vamos a hacer hoy. ¿Sí? Notarán que estos ejercicios son más complicados, ¿no? que otros. Pero bueno, de eso se trata. Ventaja decisiva, dice. Bien. ¿Qué podríamos hacer? Por ejemplo, acá yo puedo destruir la estructura de peones simplemente con alfil por G7, por ejemplo. Alfil G7 por G7 ya destruyó la estructura de peones, ¿no? Ya la destruyó esa estructura de peones. Y ahora, si el rey come, coloco la dama en H5, amenazando comer. Bueno, él puede adelantar también, ¿sí? Ahora la otra cosa estaría comer primero con el caballo, rey comer el caballo, dama H5, el rey se esconde, alfil por F7, el rey
come el alfil, yo hago dama G5 jaque. Él puede ir a la columna H y yo como el primero el caballo con el alfil. Y una vez que como el caballo con el alfil, puedo introducir la, puedo introducir la dama, ¿eh? Parece interesante. Parece interesante, muy interesante. Ahora veamos el cálculo de dama H5 directa. Tenemos que ver dama H5 directa. Wow. Bastante pensé. Muy complicado estuvo todo esto. Muy complicado. Realmente. Mi idea ahora es la siguiente. Vamos a ver qué es lo que encontré. Después de hacer muchos cálculos, algo que no veía y ahora lo estoy viendo es que después de dama H5, la única defensa negra es H6. Luego hago torre por E6, atacando a la dama. Y esa torre, si se come con el peón de F7, torre por F7. Disculpen, F7 por torre, F7 por E6. La dama puede entrar a G6, amenazando 2 mates. Y si el caballo cubre, le como el caballo con el alfil y sigo amenazando 2 mates. Ok, creo que dama H5 es la correcta. Me ha costado mucho, creo que 30 minutos me ha costado encontrar dama H5. No podía ver realmente. Dama H5 vamos a ver. Si no, vamos a estudiarlo este ejercicio, si no es esto. Dama H5 es la correcta. H6, perfecto. Que es lo que pensábamos. Dama H5 es la correcta. Ahora, mi idea es torre por E6. ¿Correcto? Esa es mi idea. Eliminar ese peón. Torre por E6. Si come con la dama, le como con el caballo. Torre por 6, sí, correcto. Y ahora entrar con la dama a G6 para amenazar mate. Dama G6. Para amenazar mate en dos lugares, ¿no? En G7 y en H7. Dama G6. Ok, bien. Y ahora, aquí. Esa no la calculé. Esa no la calculé. Podríamos hacer dama H7. Voy a calcular de nuevo. Pero he calculado hartísimo. Vamos a calcular de nuevo. Pero hemos llegado hasta ahí. Vamos a calcular de nuevo. Tengo una idea. Alfil por torre manteniendo el jaque mate, la amenaza de jaque mate. Caballo por torre. Y ahora alfil por E6 jaque. Alfil por E6 jaque. ¿Correcto? Si el rey se va a F8,
dama F7 mate. Y si el rey se va a H8, caballo F7 jaque, rey G8 y caballo por F por H, caballo por H7. Correcto, caballo por H7. Bien. Y ahora rey G8. No. Rey H8. Rey H8, ok. ¿Qué hacemos aquí? Rey H8. Me parece que alfil por F6 lleva a la victoria, ya que podríamos meter luego el otro alfil de la torre. Vamos a ver. Alfil por F6 jaque. Correcto, alfil por F6 jaque. Bien. Dice que es una jugada correcta, aunque dama directo está bien. Ese lo había pensado, pero calculé todo el tiempo que estuve calculando es alfil por F6. Luego vamos a ver qué pasa alfil por F6, caballo por F6. Vamos a ver ese, interesante. Luego, bueno, aquí es entrando con la dama. Tiene que ser entrando con la dama. Dama H8. Y luego comer el peón. Y ahí es ventaja. Ventaja muy fuerte. Ok, es una ventaja muy fuerte. Ya vamos a ver por qué. Pero tendríamos eso. Veamos el que yo quería hacer: alfil por F6, caballo por F6, caballo por E6, amenazando mate, fíjense. Y luego de que dama por F6, alfil por F6, H8 y alfil por C8, y tenemos la ventaja, ¿correcto? Eso sería. ¿Qué ejercicio más difícil? 40 minutos pensando, pero es que tiene que ser así. Hay que forzar al cerebro, hay que forzar al cerebro. Me costó encontrar esas primeras jugadas, pero forzándolo, imaginándome todo, llegué a eso. Ya está mi cabeza ahora un poco mejor. Bueno, aquí lo vamos a dejar porque ha sido un último ejercicio brutal. Voy a editar el video quitando esas partes en donde estoy pensando. Y bueno, pues nada, ese ha sido el entrenamiento de hoy. A ver, mañana nos sacaremos otro tiempo. Gracias por escuchar. Saludos a todos. Chao, chao.